Avanzamos aquí en Noticias RCN, hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Señores, buenos días. Buen día, Marisa. Buenos días, ¿Cómo están? Marisa. Bueno, hoy vamos a hablar de la imputación que hará en las próximas horas, ya minutos, de la Fiscalía contra Sneider Pinilla y Olmedo López. ¿Qué podemos esperar de esta imputación cuando ya se ha filtrado a la prensa? ¿Hasta dónde alcanzan estas redes de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Jorge Iván? Pues a ver, uno esperaría que ya la Fiscalía, con todo lo que se ha conocido, tome medidas muy contundentes. En este caso, imputación y medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneider Pinilla, e inicie en el marco de su competencia, por ejemplo, lo que se conoció contra Sandra Ortiz, la consejera de Regiones, que no tiene fuero alguno, contra los ministros, obviamente los fiscales delegados ante la Corte tienen que proceder. ¿Hasta dónde podrían llegar con los ministros y con Sandra Ortiz, estos otros funcionarios del Gobierno Nacional? Pues yo creo que hoy va a anunciar el inicio de una investigación, porque hoy no habría imputación. Y lo que se ha conocido también es que la Corte Suprema de Justicia debería muy rápidamente tomar medidas contra el expresidente del Senado y el expresidente de la Cámara. Creo que lo que se ha conocido es suficiente evidencia de eso. Ahora queda la pregunta, ¿sí? La pregunta es, bueno, entonces la reforma pensional y todas las reformas se aprobaron en el Congreso de la República como consecuencia de las coimas de la UNGRE, eso ya es más difícil de establecer tanto jurídica como políticamente, porque alguien podría decir, no, la reforma pensional entonces se pagó a cada uno de los congresistas con coimas de la UNGRE. Eso es mucho más difícil de probar, tanto jurídica como políticamente, ahí tiene que haber una discusión de otra naturaleza, pero lo que está esperando el país es que hoy se tomen medidas, estos dos personajes vayan a la cárcel y la Corte Suprema de Justicia muy rápidamente tome decisiones también contra los congresistas involucrados. Hay un tercer implicado del que no hemos hablado y del que ha tenido un perfil bajísimo, que es más conocido como el Pastuso, que también ha sido y jugó un papel fundamental dentro de esta red, y es el tercero que va a ser imputado hoy y el que muy poco se habla, ¿no? Porque es el que no ha aparecido en medios, el que no ha aparecido a hablar públicamente, y entonces ha pasado un poco de agache, pero son realmente tres las cabezas de este gran... Era como un contratista que prestaba la plata. El contratista que movía los dineros. Todo lo de los carrotanques, que digamos es como la génesis de todo este gran escándalo, y de ahí para atrás. Él es el que está detrás de los carrotanques, el que modificó las cotizaciones, el que se quedó con gran parte de la plata y que ha prometido también devolver la plata. O sea, es fundamental también esa tercera pieza. Hoy esperamos, y se supone que los cargos van a ser concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Y algo que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención es que la fiscal dijo, esto es solo la punta del iceberg. O sea, no hemos visto todavía nada. Esto de lo que ya le han criticado mucho, que por la investigación, pero salió a decir que llevan 156 frentes de investigación en este momento frente a este caso, en los que entran también los ministros, los congresistas, y que hoy esperamos tener noticias más detalladas frente a estas 154 investigaciones que esperamos que solamente son la punta del iceberg, como ella bien dijo. Puede ser el momento para la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, que ha tenido muchas discusiones y muchas polémicas, para empezar a lucirse, ¿no? Porque hay muchos temas, por ejemplo, los de mujeres, en donde nos ha dejado con varias inquietudes. Julio. Muy curioso e interesante cómo ha venido cambiando la narrativa del gobierno sobre este asunto. En enero, por ejemplo, el presidente, cuando ya por cierto habían ocurrido todos estos episodios aparentemente de corrupción, el presidente decía, frente a una suspensión que le hizo la Contraloría a Olmedo López, que entre otras cosas por esa suspensión se evitaron pues más el desangre de las arcas públicas, decía, esto es una persecución política porque al gobierno del cambio no lo quieren dejar gobernar. Luego pues la narrativa fue pues, dos señores corruptos que traicionaron al cambio y para sacarse una plata. Ahora el presidente en un trino ya no dice exactamente, dice eso, bueno, no estoy seguro, de pronto sí, hubo coimas para los congresistas, pero definitivamente no fue para pagar las reformas, no tiene nada que ver con las reformas, pero dudas políticas, por supuesto que las hay, porque el gobierno supuestamente le iba a pagar a las cabezas del Congreso unas coimas. ¿Cuál era el objetivo de esas coimas? Pues hay unos trámites legislativos en curso que por cierto tuvieron también unas, digamos, anormalidades, como en el caso de la reforma pensional, que ni siquiera se debatió en la Cámara de Representantes en la plenaria, y que en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la presidenta, la señora Lopera, de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, es una de las políticas que está directamente con su grupo político involucrada en la gestión de la UNGRE. Entonces, dudas políticas
sobre el objetivo de esos pagos, pues hay muchísimas. Yo creo que, claro, probar judicialmente que esto fue para modificar votos en el Congreso, pues va a ser complicado y nos vamos a demorar mucho tiempo. Pero aquí nos estamos jugando la democracia al final de cuentas, porque si una reforma tan estructural, tan fundamental como la pensional se aceitó con coimas ilegales a congresistas, pues por supuesto que es de máxima gravedad y no puede ser descartado de plano. Vamos con lo que viene también, digamos, de la mano de esta imputación de hoy, que es un poco el tema de cuántos años de cárcel podrían pagar. Ellos se están ofreciendo a pagar 5 años en un batallón y a devolver muy poquita plata. Entonces, ¿qué tanto hay realmente de justicia? E incluso lo dijo el presidente en un trino, se quedan con toda la plata y pagan muy poquito. ¿Qué tanto hay de justicia en pagar 5 años de cárcel? Es que eso es lo que hemos visto históricamente con los casos de corrupción en Colombia. La plata nunca aparece. Entonces, ¿de qué nos sirve que los corruptos, que quienes roban al Estado, porque además están robando al Estado, y se supone que en un estado de bienestar el dinero va para mejorar la vida de la población? Entonces, o sea, es bastante terrible además esos casos de corrupción, porque nos afectan directamente al bien común de la sociedad colombiana, a todos y a todas, no solamente a un sector, no, a todas y a todos, porque son los dineros del Estado para nuestro bienestar. Hemos visto que siempre pagan unos años de cárcel, muchas veces casa por cárcel, pero la plata está, ¿dónde está? En paraísos fiscales, está por fuera, está en inversiones, en casas, en fincas raíz por fuera. Entonces, más bien lo que eso da el ejemplo, que está bien que robe, porque usted roba tranquilamente, paga 5 años, 4 años, pero se va y vuelve a hacer su vida con todo lo que se robó y no pasa absolutamente nada. Pues va a depender de los términos del preacuerdo, pero ahí queda una inquietud. No olvidemos quién es el abogado de Neider Penilla, ¿sí? Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, que participó en el cartel de la toga, que participó en un entramado de corrupción, pagó poquitos años de cárcel, no devolvió un peso, ahí está otra vez habilitado para el ejercicio Y el abogado de la de Neider es el judicatura. hermano. Cierto, entonces va a depender de las pruebas que tenga la Fiscalía frente al preacuerdo que tenga con Olmedo López y Neider Pinilla, pero tiene que haber devolución de la plata, reparación a las víctimas y el tema de entregar información. Ahora, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación van a presentar un proyecto de ley para fortalecer esa justicia premial, es decir, que entreguen evidencias, que entreguen responsables y mucha menos cárcel. O sea que esto que hoy nos parece complicado, si se aprueba esa reforma que va a presentar en su momento, algo va a ser pequeñito peor. que sí quiero mencionar es que esta semana la fiscal dijo que no todo y no todos los cargos eran posiblemente de llegar a un acuerdo, que había cosas en las que no se iba a llegar a un acuerdo ni a un preacuerdo con ninguna de estas tres personas. Claro, indigna que vayan a pagar 15 días de cárcel y devolver 2 pesos. Todos queremos que cumplan con la justicia, pero hay otro elemento, y es que ellos son quizá el eslabón más bajo de una estructura criminal. Si lo que están denunciando ellos, si lo que están diciendo es que ministros de gobierno utilizaron recursos públicos para torcer la democracia, pues hay una estructura criminal muy por encima de ellos, y lo prioritario sería desenmarañar esa estructura criminal. No tanto que los eslabones más bajos de la cadena caigan, sino que los jefes, los que crearon la estructura criminal, pues vayan a la justicia. Que dice Olmedo Díaz Neider, estructura criminal que va hasta los más altos cargos, ministros incluso. 7 de la mañana, 23 minutos, vamos a seguir con más de la mesa ancha y ahora vamos a hablar de una decisión del gobierno nacional y es retomar los bombardeos. Aunque no estaban explícitamente prohibidos, solo hasta ayer se hizo el primer bombardeo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, eso sí, con varias condiciones y restricciones. Ayer solo se hizo para, dicen ellos, despejar el paso de la fuerza pública y lograr llegar hasta El Plateado, en Cauca. ¿Quién arranca sobre ese tema y la decisión del gobierno nacional, Julio? Sí, no, las fuerzas militares no pueden renunciar a una capacidad estratégica fundamental, que es la capacidad aérea. De hecho, esto lamentablemente surge a propósito de un hecho horrible, que fue el asesinato en un acto terrorista de un niño de 10 años, de Dylan, que fue asesinado por un ataque con un dron. Entonces, pues obviamente es horrible, espantoso que una estructura criminal le quite la vida a un niño, pero además es gravísimo que estos grupos armados estén usando drones, porque eso cambia de manera muy importante la correlación de fuerzas en el campo de batalla. Entonces, creo que es sensato que el ministro anuncie que se van a retomar los bombardeos. Yo creo que nunca se debió haber renunciado a
a esa capacidad fundamental de las fuerzas militares. Lo que sí es que pone una restricción que me parece debatible, que es que no va a ser nunca, o por lo menos por ahora eso es lo que dice, no va a ser nunca contra blancos humanos. Entonces esto limita y restringe mucho la capacidad de las Fuerzas Armadas para usar esa fuerza aérea para contrarrestar las acciones armadas que pueden terminar con tragedias como la de Dylan. Yo creo que incluso es legítimo utilizar los bombardeos contra blancos humanos, ojalá reduciendo al máximo la probabilidad de que haya efectos colaterales, pero por supuesto que es legítimo bombardear a terroristas que están tratando de cometer este tipo de atrocidades. Esta es una respuesta en términos de proporcionalidad, ¿no? Que entra dentro de las reglas del derecho internacional humanitario, en el que es una respuesta a otro ataque aéreo. Ahora, estos bombardeos tienen riesgos, y riesgos supremamente graves en cuanto a que sabemos que estos grupos armados tienen en sus filas a menores reclutados. Ahí es donde se pone bastante delicada la situación, porque se puede bombardear a personas, pero eso no quiere ni protege necesariamente a los menores que han sido reclutados, sino que los pone en un mayor riesgo. En Colombia, lastimosamente, tenemos antecedentes de bombardeos en los que han sido asesinados menores reclutados a la fuerza o no a la fuerza, porque acordémonos que los menores no tienen el poder de decisión en el momento de que se los lleva la guerrilla, así muchas veces digan, no, ellos quisieron venirse, no, ellos no tienen esa potestad. Además, pues, los bombardeos indiscriminados, que pues, los ha rechazado el ministro Velasco, eso es muy importante. Hay que tener unos principios de precaución y de proporcionalidad que deben mantenerse justamente para que no tengamos unos desmanes y que lleven a que mueran civiles, mueran menores reclutados, aparte de los grandes efectos que existen en materia ambiental en estas zonas, que llevan a su vez a desplazamientos de la población civil. Ahora, es un hecho que la ofensiva militar del Estado colombiano es total, digamos, y creo que eso desvirtúa las versiones que dicen que el gobierno le tiene amarradas las manos al ejército, que no deja salir a los militares a enfrentarlo. Lo que hemos visto, por lo menos en el Cauca, es que es una ofensiva total. Pero es una ofensiva total, pero eficiente. El problema es también claro, la lo que eficiencia, pasa es que, ¿no? digamos, Los desde el punto de resultados. vista militar es muy complejo. Esa es una zona que tiene hace muchísimo tiempo control territorial por parte de grupos armados ilegales, ahora es el LMC, antes era la FARC, y el Estado no ha hecho presencia estratégica en esa región, que tiene que ser una presencia inicialmente militar y posteriormente, digamos, de institucionalidad. Entonces el gobierno tiene que seguir. Ahora, no quiero dejar de pasar las declaraciones de la gobernadora del Meta, porque uno dice, perfecto, en el Meta se está aumentando la extorsión, se está aumentando la delincuencia, y resulta que en el Meta operan quienes están en la mesa de negociación. Entonces, si hay como una ambigüedad, el gobierno debería tener mucha más claridad frente a cómo enfrentar la negociación con un grupo que sigue delinquiendo claramente en esa región.